33.3 presenta. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel Barajas, empezando un nuevo proyecto que se llama 33.3 Podcasts y que forma parte del concepto general de 33.3 Televisión, esperando que los temas que vamos a tomar en este podcast sean de su gran interés y nos puedan recomendar y este podcast, por supuesto, llegue a muchas más personas. Estoy muy bien acompañado durante este primer proceso, que estoy acompañado de María de Lourdes Palau y de Claudia Lisbeth Alarcón Tavares. Le doy la palabra a Lulu Palau para que se presente. Hola, mi nombre es Lourdes Palau, soy asesor financiero, soy catequista de la parroquia, soy mamá y soy ama de casa. Muy bien, y ahora escuchamos la presentación de Claudia Alarcón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Alarcón, soy coordinadora de catequesis de la parroquia de Fátima, también soy ama de casa y mamá. Pues ven, precisamente las elegí a ellas dos que me acompañaran en este primer proceso porque son madres de familia y ¿qué creen? Vamos a hablar de un tema muy importante y el tema está basado en este libro que seguramente ustedes están viendo en pantalla que se llama Madres Enfermizas. Y yo no quiero decir que ustedes sean madres enfermizas, ¿verdad? Y espero que no sean madres enfermizas, que al final de cuentas toda mamá es enfermiza, ¿eh? Sí, yo creo que sí, en determinado momento yo creo que sí nos volvemos enfermizas y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que es lo peor. Así es, inconscientemente lo hacemos tal vez. Sí, pero a veces esa inconsciencia sí termina dañando la vida de los hijos, sí termina dañando sus decisiones, sí termina dañando sus expectativas cuando no son bien encausados. Y precisamente el libro está conformado con historias, son 30 capítulos. Nosotros esperamos por podcasts un capítulo, es decir, que vamos a estar con ustedes 30 programas hablando de este tema, con 30 casos que son de la vida real. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, voy a leer la introducción para que después Lulu Palau nos haga no más que introducción, nos platiques de qué trata el primer capítulo. Voy a leer en este momento la introducción. En el reflejo de los ojos de la madre, el hijo se descubre. Va forjando su identidad y se sabe amado y aceptado. La madre tiene dentro de la familia un papel fundamental. Es la que distribuye entre sus integrantes lo que el padre provee. Es la madre de familia quien pasa mayor tiempo con los hijos. Generalmente es ella quien escucha las primeras palabras de sus vástagos, quien escucha por primera vez la palabra mamá entre los balbuceos de un bebé. El presente libro, apreciado lector, es una recopilación de casos, frases que algunas madres de familia me han compartido en algunos momentos del ejercicio de mi ministerio sacerdotal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ya que los casos que he recopilado, aunque nacen de experiencias personales, se hacen generales cuando se multiplican en la experiencia de vida de un sinfín de mujeres que repiten el mismo patrón de conducta. Así que no se habla de alguien en especial en este libro, sino de un fenómeno común a varias madres de familia. En la preparación de este sencillo escrito, varias mujeres me comentaron que por qué hablar solamente de madres enfermizas cuando existen también varios padres enfermizos que se debería escribir sobre ellos, que no focalizara el libro simplemente en las madres. Mi respuesta ha sido la siguiente. Sé que también existen varios padres enfermizos. De hecho, podría escribir sobre ambos padres y no centrarme solamente en las mujeres. Sin embargo, en la realidad en la que me encuentro en el presente, el contexto social de la comunidad parroquial en la que hoy en día desempeño mi labor sacerdotal, he descubierto que la influencia de la madre determina la vida de los hijos. De igual manera, la de los padres. Pero la mujer en nuestra cultura influye definitivamente más en la vida de sus retoños. Ya tendré la oportunidad de escribir sobre los padres enfermizos. Seguramente hablaré del caso del padre mujeriego, del padre borracho, machista, golpeador, irresponsable, etc. Pero hoy en día me veo en la necesidad de escribir primero sobre las madres enfermizas, ya que aquellos que he mencionado tuvieron una madre que tal vez no lo supo corregir oportunamente, es decir, que se le permitió al varón hacer durante su infancia lo que quiso, pues de lo contrario, el resultado del hijo sería otro. El escrito
que tienes en tus manos o tendrás en tus manos, nos presenta de manera sencilla 30 casos de madres enfermizas, de mujeres que crecieron con ideas erróneas de su papel como madres, mujeres a las que les impusieron pensamientos enfermizos que no ayudan a que ellas vivan en plenitud su maternidad. Y por supuesto, esto se refleja en la educación de los hijos, quienes no terminan por hacerse responsables de sus vidas, volviéndose una carga para sus madres, así como también una carga para la sociedad. Los casos presentados son sencillos, cortos y que nos dejan la idea clara del papel que tanto mujeres y hombres desempeñan en la educación de los hijos. Aunque se habla específicamente de madres enfermizas, al final siempre hay referencia al varón, pues no podemos entender a un buen o madre de familia que no hayan sido educados por una madre con pensamientos normales o enfermizos. Pues muy bien, esperando que este podcast sirva para todos ustedes, quiero, antes de darte la palabra y que nos hagas un resumen, Lulú Palau, del primer capítulo, del primer caso, quiero decirles que sí, este libro está inspirado en muchas personas, pero así siendo honesto, está como centrado en una madre que la vida y el transcurrir de los años, esto lo escribí ya tiene varios años, el transcurrir de los años me hace ratificar que lo que yo pensaba de esa madre enfermiza, el hijo terminó dando el resultado que tenía que dar, en orden, por supuesto, a la educación que recibió de su madre. El primer caso, Lulú Palau, ¿nos puedes hacer la presentación del primer caso? Sí, el primer caso es una madre que pues le amenaza a su hijo porque le dice, si no bailas en los 15 años de tu hermana, ya tienes a las consecuencias. ¿Qué sucede? ¿Qué encierra todo esto? Bueno, pues ella tiene un hijo que está trabajando y está becado y trabaja medio tiempo, entonces pues él no puede faltar porque pues su presencia ahí. El caso es de que no nada más es bailar en los 15 años, sino es también los ensayos. Tiene que ensayar, tiene que faltar y faltar. Entonces a esta madre, para ella lo más importante es la familia. No le importa que el trabajo, que tenga que trabajar, que está becado, que puede perder todo lo que tiene, pero ella quiere que él baile en los 15 años. Entonces, esa parte no ayuda a que el chico se haga independiente, responsable, sino todo lo contrario. Yo creo que dijiste algo muy importante, que esa, incluso amenaza, ¿no? Porque Sí. el capítulo se llama, si no bailas en los 15 años de tu hermana, te atienes a las consecuencias. O sea, pero dijiste algo muy importante, Lulú, o sea, coartar la independencia. Así es, porque entonces él se va a hacer dependiente a la mamá y que la mamá tome las decisiones, no importando que a él le afecte. Y en el mejor de los casos se puede hacer dependiente de la mamá. Y cuando no esté la mamá, va a ser de la esposa. Exactamente, para allá iba. Sí. En el mejor de los casos se puede hacer dependiente de la mamá, pero en el peor de los casos se puede hacer dependiente ya ni siquiera de la esposa, sino de la novia en turno. Sí. Exacto. Y luego como mujeres a veces nos quejamos, ¿no? Y, ay, este irresponsable, ay, este depende de nada más de mí, ay, este quiere una mamá en lugar de una esposa. Pero nosotros Sí. como mamás, desde un principio estamos educando hacia nuestros hijos. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, los estamos sobreprotegiendo, les estamos dando todo. Y bueno, pues ese es el ejemplo que tienen y cuando salen de casa, pues eso es lo que van y dan, ¿no? Eso es lo que aprendieron, eso es lo que dieron, lo que vieron. Pues imagínate. Yo me imagino que ustedes como madres de familia, y yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, no hay madre que no amenace en algún momento a los hijos. Sí. Yo creo que eso no Claro. existe. O sea, las Tiene toda la madres, razón. las madres amenazan. Sí. O sea, yo cuando era niño, pues sí, la clásica amenaza, ¿verdad? Cuando llegue tu papá vas a ver. O sea, ya es una amenaza. Ustedes como madres, y en orden al título de ese primer capítulo, ustedes como madres, ¿cómo ven este asunto de que si es necesario amenazar a los hijos para corregirlos, para reorientarles el camino, o es necesario amenazarlos para que sientan autoridad en ustedes? ¿Es necesario, Lulú?
Yo creo que estamos siguiendo un patrón que a nosotros nos aplicaron. Entonces creemos que pues como mi mamá me amenazaba, yo tengo que amenazar. Claro que ahora con los tiempos y con tanta información, pues meditamos y analizamos. Ya ahora las mamás trabajamos, entonces muchas veces, bueno, en mi caso yo no amenazaba casi, pero sí condicionaba. O sea, te vas a portar bien y ya sabes que el fin de semana es para ti, nos vamos a donde quieras y disfrutamos. Pero si no te portas bien en la semana, no lo va a haber, una consecuencia. Sí, que yo creo que es más la parte, pero ahora vamos a escuchar, eh, ¿cómo ves este asunto de las amenazas? Pues así como lo platica Lulú, el que dices, si haces esto, te voy a dar esto, ¿no? Es una manera como muy sutil, ¿no? A final del día, pues los Sí, es una estamos condición. amenazando. Así es. A lo mejor nosotros fuimos educados de una manera, no éramos tan horribles como ahora los jóvenes y los niños. Entonces yo creo que ahora yo soy mamá de un niño de 11 años y una señorita de 21 años. Y aún así, de repente sí, a ver, o sea, hay límites, hay esto. Si no haces esto, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Pero creo que sí va una amenaza por delante, porque ya hay límites que sobrepasan. Claro, claro. En el caso del capítulo, estamos hablando que hay una amenaza y ya estamos concluyendo que no hay madres que no amenacen. Claro. Todos hemos tenido una madre amenazadora. Y en la concepción y en la formación de nuestras madres o de ustedes como madres, pues uno amenaza o nos amenazan porque quieren un fin y ese fin va en orden a la educación, a lo que ustedes también nosotros aprendieron. Tú recibimos. decías que a veces amenazas, pues, porque al final de cuentas tu hijo debe de aprender que hay consecuencias. Y tú dices límites. Claro, yo creo que, por ejemplo, basándonos un poquito en el capítulo, la amenaza de la mamá se me hace una amenaza de una persona enferma, o sea, creo que no es válida esa amenaza porque el hijo es una persona responsable. El hijo es una persona que no puede, no es que no quiera asistir a los 15 años de su hermana como chambelán, ¿no? Él no puede por su trabajo, por la escuela. Entonces, creo que ese tipo de amenazas salen sobrando y creo que son las que no son válidas. A veces cuando amenazamos o queremos llegar a algún acuerdo por tener límites, creo que es un poquito más válido que por lo del tema de esta señora, ¿no? Claro, creo que nos vamos a ir a un corte. Entonces nos quedamos con lo siguiente. Y si la madre amenaza, pero el hijo escondidamente sí quiere bailar en los 15 años, regresamos. Wow, sí, es Wow. cierto. Sí, es cierto. Cancún 2023, del jueves 30 de noviembre al martes 5 de diciembre. Incluye vuelo redondo, hospedaje en Playa del Carmen y zona hotelera en Cancún, transporte, entrada a Xcaret, tour por Tulum, Muyil y cenotes. Por 11,850 pesos, aparta con el 20% y lo demás en cómodas mensualidades. Mayores informes vía WhatsApp, Messenger, llamada telefónica o directamente en la oficina parroquial. Pues muy bien, estamos regresando y quiero, antes de retomar la pregunta con la que nos fuimos, quiero leerles este fragmento del libro. Ante este caso podemos dejar en claro que la posición de la madre de Kevin, así se llama el chico en el libro, es totalmente enfermiza, pues lejos de ayudar a la independencia de su hijo, la está coartando. Tal vez de manera inconsciente, pero a final de cuenta le está haciendo un terrible daño, ya que Kevin se queda dolido al darse cuenta de que que para su madre es más importante lo que ella quiere realizar que los logros que el chico ha ido cosechando en 2 años de trabajo. Bueno, eso entendiendo que la madre está obligando a Kevin, pero si Kevin sí quiere participar en los 15 años y sí quiere ausentarse del trabajo, ¿quién es más responsable? ¿La mamá o el chico? Pues yo digo que el chico se está poniendo en una posición de confort. Bueno, mi mamá lo decide, si me va mal, ella tiene la culpa. Y él está aprovechando la situación para ponerse en una posición de comodidad, Y de no de decidir, confort. ¿no? Exacto, no decidir. Por ejemplo, ahí en el caso de Kevin,
una parte, ¿no? Está la conciencia, ¿no? El angelito y el otro, ¿no? Que le dice, pues sí, sí quiero, pero pues también tengo que trabajar. Pero bueno, no hay problema, o sea, al final del día, si no soy responsable, no hay problema. Al fin que mi mamá me obligó y yo tengo que obedecer a mi mamá. Si me dicen Entonces, algo en el trabajo, pues no pasa nada. O sea, si en la escuela bajo de calificaciones, pues no pasa nada, porque al final del día estoy respaldado por mi mamá y como dice Lulu, entras en tu zona de confort y pues no pasa nada. claro, y el propósito del libro es precisamente proyectar estos casos hacia el futuro. O sea, Claro. ¿qué consecuencias puede acarrear algo? Y dijiste algo muy importante, Clau. Entonces yo puedo, por ejemplo, pensar a futuro, ¿no? O Kevin puede pensar a futuro. Bueno, pues me embarazo. Al cabo mi mamá Lo resuelve. lo resuelve. Ujú. Y entonces al rato ya no nada más es la mamá, ¿no? O sea, tiene ese rollo, se lo lleva a casa y al rato, no importa, mi esposa lo resuelve. Y se van haciendo una cadenita de una cosita así tan pequeña como el bailar en los 15 años de su hermana, pues se van desatando muchas cosas, ¿no? Que en un futuro, bueno, pueden ser complicados, problemas complicados. Y que en el fondo, pues no ayudan a que Kevin adquiera una cuestión de responsabilidad. Que yo, en lo personal, si Kevin tuviera una intención oculta para evadir una decisión o una responsabilidad, sí pienso, por ejemplo, y perdón que así lo diga, a mí, por ejemplo, mi mamá, lo primero que me hubiera dicho es, pues te vas a trabajar. Claro, O sea, Claro. te vas a trabajar. claro, es más Oye, pero quiero ir a importante. los 15 años. Pues sí, pero te vas a trabajar. O llegas después del trabajo. O sea, en el fondo, sí, Kevin tiene una doble intención y sabe que va a llegar a su fin y que va a terminar haciendo lo que él quiere porque está respaldado por la decisión de la mamá. Creo que sí, la mamá en este capítulo sí debe como, pues tomar su papel como madre de familia. Sí, pero algo que yo creo que es importante retomar es que para ella es más importante la familia, pero la familia de casa, no la familia realmente su familia nuclear, ¿no? En este tema también en el capítulo nos dice que para ella es más importante la familia, pero tristemente no la familia nuclear, porque ni su esposo ni sus hijos son importantes para ella. Lo que es importante es la familia de casa. Exactamente. Y Tiene un entonces, concepto mal ella de la es- familia, porque entonces ¿de qué va a vivir exactamente. la familia, no? Si no trabajan. Entonces yo creo que, ajá, y yo creo que ahí es complicado porque le está dando más importancia a una familia de la que ella salió. O sea, sí hay una mamá, sí hay papá, sí hay hermanos, pero de ella. Ahorita yo creo que a partir del momento en que tú te casas y tienes hijos, tienes que ver por tu familia. ¿Y quién es tu familia? Pues tus hijos y tu esposo, ¿no? Tu familia nuclear, así le llamamos ahora, ¿no? Entonces, para ella, esa familia no es importante, sino es el quedar bien con la gente que está atrás, ¿no? Con la familia Con que los se que van podría a ir a decir la de fiesta. casa, con La familia de origen. de origen, La familia ¿no? de origen más que ya la propia familia que Fam- tú formaste. Pero a mí me Exacto. llama la atención que las dos, sin conocer a la persona, la están describiendo, ¿eh? O sea, sin conocer a la persona en la que me basé para escribir este libro o este capítulo, la están describiendo, pero lo que tú acabas de decir de esta parte de la familia, que para esta persona o es para esta madre es más importante la familia de origen De origen. De que origen. su propia familia y su propio esposo, lo has descrito, pero ya nada más te falta decir el nombre. No, No podemos pero echarle sí, a para ella, y creo que es importante para enseñarle a nuestros hijos y no tener que llegar a amenazas, creo que es importante inculcarles la responsabilidad, el respeto sobre todo. Y ella no está teniendo respeto a ningún miembro de su familia, que son sus hijos y su esposo, ¿no? Los está dejando de lado por querer hacer su voluntad, por Y- ser una madre autoritarista. Entonces, pues eso Pero nos puede complicar. fíjate que hay algo muy importante. Si la señora llega a faltar, no sabemos. Si la señora llega a faltar, ¿qué va a ser de su familia? ¿Qué va a ser de su hijo? ¿Que toma ella las decisiones por él? O sea, ¿qué va a pasar? Yo creo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos como si no fuéramos a estar con ellos. Exactamente, yo creo que una Claro. madre, dentro de los estereotipos o los parámetros de decir una madre normal, tiene que educar a sus hijos con ese fin.
O sea, no los tienes que educar para que cuando seas profesionista me ayudes, para que cuando No. seas profesionista me mantengas. O sea, los tienes que educar para que sean libres y para que en su libertad y en su responsabilidad, cuando tú como hijo creces, pues ser agradecido con tu papá, ser agradecido con tu mamá. Creo Claro. que tú los tienes que educar en la libertad más que en tenerlos contigo. Y las amenazas vienen cuando los quieres tener contigo. Y la Exacto. independencia, padre. La independencia porque nosotros creemos que siempre vamos a vivir con los hijos o que vamos a vivir para ellos, para protegerlos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita con la pandemia? ¿Cuántas mamás se fueron y dejaron a las familias incompletas? ¿Qué Ujú. pasa? ¿Qué va a pasar con ellos cuando ya no esté quien les solucione las cosas? Entonces yo no amo tanto a mi hijo si yo le resuelvo, porque el día que esté solo, ¿quién se lo va a resolver? ¿Lo voy a dejar solo? Pero tristemente, Lulu, muchas mamás piensan al revés. Bueno, Y, eso sí. y a mí que me toca confesarlas, que me toca platicar con ellas, generalmente, a mí se me hace increíble que se acerque una persona de más de 80 años a decirte que entre sus principales problemas es no saber cómo orientar a sus hijos para que estos se lleven bien entre ellos. 80 Eso es muy años. complicado porque eso se da desde la base, es la base y es fundamental en la familia que entre hermanos, tú como padre inculques ese amor entre hermanos, ese respeto, ese cariño, porque si no, imagínate más adelante qué va a pasar, ¿no? Si tú con dos, Yo con 2, si tú, imagínense. bueno, tú tienes, Yo nada más es tengo único, ¿no? uno, Es sí. hijo único. Pero, y esto generalmente pasa en familias grandes, ¿eh? O sea, Ujú. también pasa en familias de dos, Sí, pero, también. pero generalmente pasa en familias grandes donde los hermanos no se pueden ver y donde pues terminas viendo conforme pasan los años como si hay consecuencias. Pero yo creo que también eso es provocado a veces por nosotras las mamás, por la misma madre, por las preferencias que tenemos hacia los hijos, porque no somos como, no tenemos esa igualdad entre los hijos. Entonces empiezas a hacer las comparaciones, empiezas a hacer el rollo de que, ay, tu hermanito esto, ay, entonces el otro empiezan entre ellos a crear esa disputa y pues por eso a veces no se llevan bien. Yo creo que el ser padre no es fácil, me queda eso muy claro, pero pues hay que tratar de sobrellevar estas situaciones y pues estar lo mejor sano posible, ¿verdad? Porque los casos que estamos viendo es que pues la mamá emocionalmente sana pues no está. Y yo creo Así que también es. no podemos ser tan exigentes. No vamos a encontrar en la vida mamás totalmente sanas, ni, Pues no, no, o sea, realmente no, pero tampoco tan enfermas. Voy a exacto. leer el siguiente fragmento, me dicen qué opinan. Tomar en cuenta las responsabilidades de los hijos evita que se planteen amenazas por parte de los padres para salirse con la suya. La madre de Kevin le respondió al chico cuando éste le dijo que no sabía si en el trabajo le darían permiso. Y le dice la mamá, pues si no bailas te atienes a las consecuencias. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Pues me imagino que no privarlo de algún derecho, de algún gusto, de algo que a él le guste con la mamá, ¿no? Algo que le guise o algo. Yo lo veo como al revés, ¿eh? O sea, yo lo veo que el te atienes a las consecuencias es como escupir para el cielo. Al final, si Sí, tú, si tú pues sí. educas incorrectamente a un hijo y haces que no sea responsable con lo que le toca ser responsable, aunque el hijo, como ya lo mencionamos, tuviera una segunda intención, en el fondo, tú como madre o padre vas a terminar pagando Consecuencias. consecuencias. O sea, al final quien va a sufrir las consecuencias es la Ella, mamá. la mamá. Si yo fuera, si yo fuera Kevin, cuando me dijo, te atienes a las consecuencias, yo le hubiera dicho, no, mamita, si me corren del trabajo, tú te atienes a las consecuencias. Tú me Por vas a supuesto. mantener. Yo hubiera dicho eso, ¿verdad? Pero obviamente no soy No Kevin. eres Kevin. Pero, Sí, pero sí, entonces realmente nos damos cuenta que sí influye. Sí, Sí influye. Y a lo mejor, y aquí viene lo que leía en la introducción, ¿verdad? A lo mejor, ¿y dónde está la figura del papá? En todo esto, porque si Kevin fuera hijo de mamá soltera, bueno, bueno, pues se entienden ciertos traumas. Pero, ¿dónde está la figura del papá? pues yo pues creo que la mamá la anuló. exacto. La figura del papá, según el capítulo, no existe, ¿no?
¿Por qué? Porque la mamá es autoritaria, la mamá es, aquí se hace lo que yo quiero y ni lo que tu esposo ni lo que tus hijos digan me interesa. Entonces, se está perdiendo un respeto que ella le perdió al marido por no darle su lugar como padre de sus hijos, Así como es. jefe de familia pues bueno, entonces tampoco tiene el respeto por las actividades de sus hijos. O sea, yo creo que ahí hay una falta de respeto total. Y un Y que es, matriarcado. exacto, hay un matriarcado. Matriarcado. Porque ella Entonces, manda, ella decide. Sí, pero también, y no es justificación, pero también es producto de crecer dentro de un matriarcado. imagínese Así si el es, papá de así es. Kevin tuvo una mamá como la mamá de Kevin, entonces él trae ese patrón. Bueno, en la casa mi mamá mandaba, entonces ahorita pues mi esposa, pues sí está bien, o sea, si tú me dices, tú no digas nada, pues sí está bien, porque Usted yo no fui lo pida. que aprendí, yo viví Sí. así, entonces ese es el patrón de vida que traigo, entonces pues no pasa nada. Y lo mismo va a pasar con Kevin cuando llegue a su matrimonio, que si le toca, y claro que le va a tocar, porque va a buscar una esposa Sí, como su mamá, sí, ¿no? así Entonces, es. ¿qué va a pasar? Pues tampoco va a tener ni voz ni voto, ¿no? Entonces, Claro, ahí, y para esto, entender esto, pues ahí tenemos el caso público de Frida Sofía, ¿verdad? exacto, Una niña hija de Alejandra Guzmán, que nace dentro de un matriarcado, Así es. de mujeres de temperamento fuerte y que al final, pues, se perdió el control sobre ella y ella terminó también a tener una vida muy desastrosa y de poca responsabilidad. exacto. Y ahí, ¿y qué haces, no? Se te salió de las manos y, pues bueno, Lo pues peor de todo las es que a veces consecuencias. ni siquiera lo ven las mamás. Piensan que es normal. Porque como están enfermas, para ellas es normal que la chica sea así. No se dan cuenta que es producto de la educación que ellas les dieron. Claro, tienen síntomas, ¿no? Como cualquier enfermedad física, hay síntomas, te molestan los síntomas, pero no vas al médico. Así Es es. lo que le sucede a muchas madres. O Claro, sea, lloran, sufren, les duele que los hijos les contesten mal, les duele que a sus hijos les vaya mal, pero al final no No hacemos hicieron nada. hacen nada. No hicieron No nada. tomamos terapia, seguimos en nuestra zona de confort y, ay, no pasa nada, al rato se le pasa el berrinche y ya, y no es cierto, ¿no? Claro, yo me imagino que es lo que me sucede y con esto creo que nos vamos a ir a un corte. Yo me imagino que cuando llega, por ejemplo, una persona y me empieza a platicar su historia y yo le digo, es que usted tiene que tomar estas decisiones, siempre me salen con, ay, pero es mi hijo, ¿cómo no lo voy a apoyar? ¿Cómo no le voy a ayudar? ¿Cómo no le voy a decir que soy su madre? Sino qué madre tan desconsiderada soy. Seguramente si la mamá de Kevin me hubiera dicho, oiga, pues yo necesito que mi hijo trabaje, que le eche ganas, seguramente la historia de la familia de la mamá de Kevin y la misma historia de Kevin hoy en día, pues sería otra. Diferente. Porque Kevin, Así aunque es. tiene otro nombre, es un personaje real. Tristemente. Guau. Bueno, nos damos a un corte. Machu Picchu, uno de los destinos que no te puedes perder. Conozcámoslo juntos del 25 al 29 de septiembre del 2023 por tan solo 29,750 pesos. Apartas con el 20% por la cantidad de 5,950 pesos y el resto a 12 mensualidades de 1,984 pesos. Mayores informes vía WhatsApp, Messenger, llamada telefónica o directamente en la oficina parroquial. Cupo limitado. Bien, estamos de regreso y quiero ir aterrizando porque tenemos que ir aterrizando ya el tema. Voy a leer un fragmento del libro. Hay momentos en que se puede justificar que la madre amenace para procurar la unión familiar, puesto que los jóvenes de hoy necesitan de mano dura para promover en ellos una de las grandes virtudes del desarrollo humano, que es precisamente la independencia. Sin embargo, amenazar para provocar la conducta contraria a la independencia y más bien hacer valer el autoritarismo de la madre no es el camino correcto. Un autoritarismo que esconde detrás el profundo miedo de que los hijos vuelen, que al final es lo más normal en la historia de las personas emocionalmente sanas. Y, por ejemplo, Claudia Alarcón. Si Kevin se llamara Maximiliano y más bien tu hijo fuera el que llegara y te dijera, oye mamá, ay, que de hecho te pasó algo así hace cuando no quería cumplir tu hijo con una
una, una apuesta. Ah, sí, con la Que apuesta. si quieres puedes compartirlo porque eso suena interesante, es como muy buen ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si Max te llega, mamá, no quiero pagar la apuesta? No, pues no, o sea, sí soy una mamá muy consentidora, debo Yo le he de dicho que es una admitirlo. mamá enfermiza, Sí, de pero ya hecho, lo está ya lo cambiando. estoy superando. No, Trabajando. Estoy con Max soy trabajando una en mamá eso. muy consentidora, amo a mi hijo y es donde a veces las mamás nos distorsionamos en el camino. Pero ese día sale de la escuela Max y había apostado con un amiguito, unas papas o algo así. Y sale muy enojado y gritando. No, 50 pesos, perdón, habían apostado 50 pesos. ¿Y qué tienes? No, es que me enojé con Carlitos y no sé. ¿Y por qué te enojaste? Porque que le tengo que pagar 50 pesos, pero no le voy a pagar nada. ¿Y por qué no? A ver, platícame. Y ya me empieza a platicar la historia. Y habían apostado 50 pesos de alguna situación. Y le dije, no, pues ahora lo que vas a hacer es agarras tus 50 pesos del cajón y mañana se los traes a Carlitos y lo pagas. Y en ese momento mi hijo me voltea a ver con unos ojos así de, ¿qué te pasa? ¿Por qué prefieres a ese niño que a mí? O sea, yo soy tu hijo, tienes que darme la razón. Dije, precisamente porque eres mi hijo y te amo, ahorita te estoy diciendo que tienes que pagar esa apuesta. Porque si tú quedaste en algo, pues tienes que cumplir con lo que dijiste. Porque si no, ¿dónde queda esa palabra tuya? ¿Dónde queda esa responsabilidad? ¿No te gusta apostar? ¿No te gusta perder? ¿No te gusta pagar? Pues no apuestes. Ajá, pero ahorita cumples con lo que quedaste. Y bueno, me dijo que ya no lo quería y todo, pero dije, no, creo que sí te quiero y por eso te voy a obligar a pagar esa apuesta y con tu dinero, porque aparte yo no te lo voy a dar, ¿no? Que es lo mismo que pudo haber hecho la mamá de Kevin Claro. con respecto al trabajo. Oye, pero yo estoy muy admirado porque tú hablaste mucho tiempo sin una majadería. Eso sí. Es la otra parte de... Es la otra parte de la mamá. Es Oiga, la otra parte de mí. yo creo que me Ay. suena muy coherente y por eso te dije que era muy buen ejemplo Ujú. eso que tú viviste con tu hijo y que en algún momento lo platicamos, ¿no? Claro. Claro que me lo dijo con otras palabras, Así. no con estas. Por eso te veía fijamente, así como diciendo, ¿es en serio? ¿Eres Y, tú? y bueno, ¿y tú qué hubieras? Bueno, ya escuchamos a Claudia. ¿Tú qué hubieras hecho, Lulú? O no sé si te ha pasado en algún momento, porque ahorita entre corte decías, ¿no? No, pues yo en muchos momentos le he dicho a mi hijo que primero su responsabilidad. Pero digamos que Kevin se llamara Uriel. Pues yo le diría, vete al trabajo, hijo, porque yo no te voy a dar lo que necesites. Yo lo que le digo siempre a mi hijo es, ahorita él está trabajando en algo que no es lo de su carrera. Bueno, es una rama que a él no le gusta mucho, pero le pagan bien. Entonces a veces me dice, mami, ya me aburrí, ya me cansé. Y le digo, mira, cuando te aburras y te canses del trabajo, nada más piensa qué te vas a comprar con lo que te van a pagar. Y eso te va a parar así rápido. Y me dice, sí, tienes razón, es lo que hago. Pero sí, impulsarle la responsabilidad, porque el día de mañana que no estemos, ¿quién le va a dar las cosas? Y fíjate que más adelante viene un capítulo que habla de eso. Justo a una mujer que algún día le dije, oye, pero pues el día que tú no estés, ¿qué va a hacer tu hijo? Y que me responde, y así se llama el capítulo, ya lo hablaremos de él más adelante, y que agarre y que me responde, pues ya ni me preocupo porque ni voy a sentir, ya voy a estar muerta. Entonces, o sea, así me No lo respondió. ama tanto. Pues es que el amor es confuso. El amor, luego hay que hacer un podcast del amor. Del amor, Eso es sí. muy interesante. Luego hay que hacer un Sí. podcast del amor, no de los amoríos, sino del amor. Muy bien, les leo el siguiente fragmento para ir concluyendo. La madre de Kevin se equivocó seriamente en obligar y amenazar a su hijo. Se equivocó en orillarlo a pedir un permiso laboral que ni siquiera tenía que ver con un deseo personal del muchacho, sino más bien con un deseo de la madre. De ninguna manera podemos pensar que una conducta como esa es por el bien de la familia y mucho menos promueve la independencia de los hijos. Puede ser que por hoy la madre se salga con la suya, pero no sabemos qué sucederá el día de mañana, sobre todo en una conciencia que busca independencia y desarrollo personal como la del chico, en caso de que buscara esa independencia. Yo preguntaría a unos padres de familia normales, entendiendo por normalidad
que buscan el crecimiento integral en sus hijos. ¿Qué es más importante? ¿Bailar en los 15 años de la hermana menor o cumplir con el trabajo en donde se le impulsa al hijo a salir adelante, a estudiar y además se le paga para no ser una carga pesada para los propios padres? La respuesta puede ser obvia. Claro, pero en unos padres normales. Claro. Y desgraciadamente, y más hoy en día, podemos ir descubriendo que nunca ha habido padres normales. Yo creo No. que nuestros respectivos padres han hecho en su momento lo que han podido hacer. Claro. Pero hoy en día, los criterios, las convicciones son muy endebles para muchas familias y por supuesto que para muchos chicos. Yo pienso que actualmente los padres estamos con adolecemos adolecemos de darles a los hijos creemos que no les damos lo necesario porque nos ausentamos para trabajar y queremos pagar el tiempo que no estamos con ellos concediéndoles cosas, siendo permisivos. Y creemos que ya con eso nos van a amar por haberlos abandonado mientras trabajamos. Pienso que eso es lo que está pasando actualmente. En algunos, indiscutiblemente, así será. Ay, pues es complicado, pero retomando la pregunta, pues yo sí mandaba a trabajar a mi hijo, porque aparte, no, o sea, más Dilo bien como que lo él dijiste, dilo como lo Así dijiste. dije, ay, no, a mí que me venga y que me mantenga, o sea, yo que lo voy a estar poniendo a bailar. No, no, Y lo pero peor es que sí es capaz. Lo dice en serio. lo digo en serio. No, pues yo creo que, y aparte es como fomentarles esa responsabilidad. Sí. Y como dice Lulu, yo creo que también a veces, ahorita los papás en esta época somos muy permisivos, pero también ya no estamos teniendo límites, ¿no? Yo todavía me considero una mamá no tan permisible como lo estoy viendo ahora con niños más chiquitos, con las mamás más jóvenes que uno, la Sí. verdad. Híjole, no sabes, ya no hay ese respeto, no hay esa responsabilidad, no hay límites. Y bueno, pues, ¿qué nos depara el destino? Y pasa hasta en las mejores familias. Claro. Hace una semana Sí. salió un video en donde cacharon infraganti al hijo del príncipe, el hijo del príncipe Guillermo Ujú. de Inglaterra y que está casado y sacan al hijo con un tipo de estadio o auditorio y la mamá le está llamando la atención y el hijo le manotea y le pega a la mamá. Así. O sea, y fíjate, pasa Sí, hasta en es. las mejores familias. Así que hay que tomar, y es obvio, y con esto vamos cerrando, es obvio que de pronto, ya sea por lo que tú dices, que les dan todas las cosas porque no quieren sentir cierta culpa, los papás, por la ausencia, pero aquí también es un fenómeno y tal vez después los demás podcasts nos den para hablar de ello. El fenómeno de que si bien como madre soltera o papá soltera no les puedes dar todo, en el fondo el hecho de que tus hijos crezcan sin papá o sin mamá, ya hay un sentimiento de culpa que de alguna manera tú como papá o como mamá solteros tienes que suplir y por eso a veces no le pones límites a tus hijos o les das de más justo por eso, porque hay algo que Sí. al final de cuentas hay que Una reparar, culpa. pero que se repara de manera incorrecta. Ay, que el niño quiere estar, ay, sí, pobrecito, porque extraña a su papá, ¿no? Y estás creando un monstruo, Exactamente, Así es, exactamente. creas ¿no? un O monstruo. diferente, Pues pero muy bien. sí. El tiempo se nos ha ido. Usted recuerde siempre que en casa hay que educar a los hijos bajo el criterio de hacerlos independientes, bajo el criterio de hacerlos personas conscientes, de hacerlos personas respetuosas. La amenaza no siempre es buena, así que usted trate de hacerlo mejor, trate de hacer a un lado las amenazas, pero nunca hay que, por buenas que nos parezcan las cosas, nunca hay que evitar que un hijo evada su responsabilidad. Nos vemos el siguiente podcast. 33.3 presentó